Señoras y señores televidentes del canal de la Universidad de Concepción, sean bienvenidos a este programa Conversando América Latina, un espacio que busca reflexionar, dialogar, dar una mirada de conjunto acerca de lo que son los grandes problemas, tanto estructurales como coyunturales de nuestro continente. Para el día de hoy vamos a abordar el tema sobre los pueblos indígenas en América Latina. Y para dialogar acerca y para conversar acerca de este tema hemos invitado a dos colegas, dos académicas, dos amigas de la Universidad de Concepción, a las cuales voy a presentar a continuación. La primera de ellas es la doctora en Derecho, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Amaya Alves. Amaya, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Y también a la doctora en Ciencia Política, Jean Simon, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política. Muchas gracias, Jean. Un gusto estar acá de nuevo conversando. Muchas gracias. Bueno, lo primero que les quiero, más que preguntar, colocar sobre la mesa es acerca de cómo ustedes, de manera particular, personal y académica, se vinculan con el tema de los pueblos originarios o de esta temática, y también cuál es la perspectiva que ustedes tienen de la situación actual de los pueblos indígenas, autóctonos, aborígenes en nuestro continente. Amaya. Bueno, lo primero sería saludar Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Incha, Maya Alves Marín, Piñey Tatí. Yo soy mapuche, por tanto hay una identificación clara con la temática que abordamos hoy día y además es una de mis líneas de investigación. Pienso que en los pueblos indígenas hay una diversidad maravillosa. Eso sería lo primero. Pienso que a veces no miramos la riqueza del conjunto. Por eso, más que quizás de una problemática, tendríamos que hablar de la potencialidad que tiene reconocer jurídicamente, políticamente, esta diversidad de pueblos originarios que habita en lo que llamamos hoy América Latina, pero que tiene otros nombres. Esta universidad está ubicada en Wallmapu, por ejemplo. Jean, ¿en tu caso? Bueno, no soy mapuche, soy de Estados Unidos, como se igual, uno que diría interesante de conversar sobre América Latina, a pesar que vivo acá hace 25 años, uno viene de otro continente, pero igual, Estados Unidos, Norteamérica, ¿verdad? Todos los continentes tienen pueblos indígenas, y la idea de pueblos indígenas, el término, en verdad es un término bastante reciente que emerge a partir del movimiento transnacional de distintos pueblos que para promover un espacio tanto jurídico, especialmente jurídico en derecho internacional, como también políticamente, va organizando y seguramente vamos a conversar ese un poquito más. Pues en Estados Unidos igual, cuando estaba estudiando, había un centro que se llama el Centro de Cuarto Mundo, que esencialmente son los pueblos sin Estado, porque en ese momento no hablaban de pueblos indígenas. Y a partir de eso yo veía ese tema, pero parcialmente era un tema acá. Después aquí de llegar a Chile, justo por temas de, no sé, oportunidad que va surgiendo, tuve la oportunidad de trabajar en Alto Biobío en los años 90. Y ese justamente en el momento de Pangue, Ralco, y uno ve toda la situación que se gestó allá, yo diría, es una de las problemáticas importante que ha marcado el desarrollo en Chile y especialmente la relación entre los pueblos indígenas que viven adentro de la frontera de Chile con el Estado chileno post-dictadura. Pues uno llega y más que uno se mete, uno ve injusticia, uno ve calidad de personas y uno se siente su frustración de cómo ir enfrentando un Estado. Eso yo digo porque yo encuentro que no es mi rol de hablar por los pueblos indígenas o por organizaciones, sino de empezar a trabajar como el Estado va mirando cómo podemos transformar el Estado y su relación con los pueblos indígenas. Y eso implica una serie de temas. Bueno, a partir de lo que ustedes plantean, ¿cuáles serían, a su juicio, los problemas más estructurales que han afectado a los pueblos indígenas en el continente? ¿Es la violencia, es la marginalidad, es la pobreza?
¿Es la exclusión? ¿Es un sistema que históricamente lo ha marginado, lo ha reprimido? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes respecto a eso? Bueno, yo creo que habría que señalar que, al menos desde el derecho, jurídicamente, los pueblos originarios no han tenido o no han sido tratados con un rol de igualdad. Y eso cumple una función. La razón por la cual los pueblos originarios han quedado marginados obedece a un modelo que es un modelo colonial. La colonialidad, ¿no es cierto?, lo que el Imperio Español, el Imperio Portugués realizó en América Latina fue justamente imponer un modo de pensar, un modo de ver el mundo, y esa homologación forzada significó intentar invisibilizar una estructura propia de los pueblos. O sea, los pueblos originarios tenían y tienen una estructura política, una estructura jurídica, no solo cultural. Lo digo porque a veces el tratamiento de los pueblos tiende a folclorizarse. O sea, pensamos que los reconocemos y los protegemos si dejamos espacio para su orfebrería, para una música. Y no digo que eso no sea relevante, pero digo que no lo es todo. O sea, los pueblos originarios tienen una estructura política, que significaría aceptar, por ejemplo, que respecto a los pueblos originarios, el líder máximo político es el lonco. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra ley indígena del año 93 creó las asociaciones y las comunidades e impuso una especie de junta vecinal a las directivas de los pueblos originarios. Y eso es una acción jurídica con una connotación política de no reconocer la estructura propia de los pueblos. Yo creo que eso es importante decirlo. Y a pesar de ello, a pesar de que el derecho ha intentado invisibilizarlo, los pueblos han mantenido sus estructuras. Es increíble. Todavía los loncos siguen organizados, hay parlamentos como el de Coscós, hay organizaciones que reúnen a los loncos. O sea, existen organizaciones políticas indígenas en nuestro país que no tienen reconocimiento jurídico, y yo creo que eso tiene consecuencias muy importantes. Ahora, solo para complementar esto, quizás preguntarse por qué esto ha sido así, ¿no es cierto? Vale la pena quizás... La razón de fondo. La razón de fondo. Y pienso que la razón de fondo tiene que ver con un modelo de Estado y de desarrollo único, con la imposición de un modelo único. Esta idea de un universo, deberíamos movernos hacia un pluriverso. Somos plurales y esa pluralidad nos enriquece, pero significa abrir espacio para alternativas distintas. Significa adscribir, por ejemplo, movimientos decoloniales. Y eso pienso que hoy en Chile, bajo la Carta de 1980, toca específicamente lo que llamamos el orden público económico. O sea, un modelo extractivista, un modelo de desarrollo basado, ¿no es cierto?, en el desarrollo económico de los privados sin límites. Y me da la impresión que la propuesta de los pueblos originarios va por una avenida distinta. Okay. Sí. Quiero destacar que no es solamente que ella piensa eso, que a nivel internacional, derecho internacional, a partir de lo que hablé antes, cierto movimiento transnacional de organizaciones, ahora que se llama indígena, pero en general todos reconocen por sus pueblos que no tienen estados, como eso por lo mismo no tiene representaciones dentro de las Naciones Unidas, como eso ha sido décadas. Y uno de los productos justamente de ese movimiento, uno de los primeros productos, a pesar que no participaron tanto, fue justamente el Convenio 169. El Convenio 169 es un hito importante dentro del derecho internacional. Encuentro chistoso que estoy hablando de derecho internacional con la abogada a frente, pero me puede corregir, pero estoy hablando de la importancia política de un instrumento así, que va planteando, ese es donde vamos a responder a tu pregunta, Dani, que va planteando que los pueblos indígenas tienen el derecho de controlar, ordenar, tomar decisiones sobre su propio desarrollo. Y va cambiando, me parece, el convenio 107, ¿cierto? Que era antes, el convenio 107, que era antes, que tenía un enfoque mucho más enfocado a la antidiscriminación, al tema del racismo, que esencialmente discriminamos hacia una persona indígena y tratamos de integrar para que puedan formar parte de la sociedad. Ahora la idea es que de reconocer la diversidad desde un enfoque más de derecho colectivo, y que generalmente en la mayoría de los países de América Latina se va interpretando con un derecho a la participación, por un lado. Y después hay el tema también, destacando que dijo Amaya en relación a los procesos de desarrollo.
generalmente eso tiene que ver con una visión que fue al inicio del derecho internacional. Se construye la idea de podemos conquistar otras tierras donde gobierna un rey no cristiano o una autoridad no cristiana, ¿cierto? Y como consecuencia, los pueblos indígenas que se mantienen su propia cultura, igual como en África, etcétera, pierden control sobre su territorio por esa justificación que al final, ¿verdad?, no respeta el derecho de soberanía que estaban reconociendo sí a los estados que eran cristianos. A partir de lo que ustedes señalan, sería interesante hacerse 2 o 3 preguntas más. Primero, ¿cuánto ha avanzado el mundo de la academia, el mundo de las universidades respecto al estudio, a estos problemas? Es un primer tema. Y un segundo es, ¿cómo ha sido el nivel de, llamémoslo, de inclusión o participación en algunos casos puntuales, que lo queremos abordar en el segundo bloque? Sí. Pienso en Bolivia, pienso, no sé, en Ecuador, por ejemplo, que son los casos más cercanos. Pero me quedo con la primera pregunta, que es respecto, ¿qué dice el mundo de la academia? ¿Cómo se ha hecho cargo? ¿Estamos muy atrasados respecto a hacernos cargo de las problemáticas que han aquejado históricamente a los pueblos originarios? Y si estamos atrasados, ¿por qué? ¿O desde cuándo se ha... No digo una fecha, ¿no? Pero desde cuándo, digamos, ha existido una mayor preocupación respecto a estos temas? Sí. Es que yo diría, depende mucho del contexto nacional, ¿cierto? Distintos países han ido avanzando de distintas maneras. En general, justo por el tema de idea de la universalidad de la ciencia, se ha ido generando como una idea de ciencia que para muchos pueblos indígenas lo asocian mucho más con una ciencia occidental que no incorpora su conocimiento, o cuando se incorpora su conocimiento o sabiduría, lo incorpora de manera instrumental, pero esencialmente invisibilizando a las culturas, a los pueblos que ha ido generando. O sea, hay un nuevo reconocimiento de conocimiento que afuera. Por eso hablamos de extractivismo, o sea, hay también una idea de extractivismo académico, y ese está especialmente presente en la antropología, como ese que está asociado con colonialismo. Ahora, no es para decir que los antropólogos son todos así, claro. Y uno se observa movimientos. Yo diría que donde en la mayoría de los países donde ha ido trabajando temas indígenas ha sido justamente en antropología, y en etnografía han ido, yo diría, construyendo muchos avances. Y antes de pasar la palabra, porque como hay muchos temas, tenemos demasiado que hablar, hay que destacar experiencias como en Nueva Zelanda especialmente, donde más que tener un departamento de estudios indígenas, tienen transversal en las materias, como eso, igual como hablamos de una educación no sexista, deberíamos hablar de una educación también no racista, y eso incluye pueblos indígenas, afrocolombianos, etc. Como esencialmente la ciencia o la universidad no debe ser solamente para personas blancos y hombres blancos. Sí. 2 o 3 minutos nos van quedando, Amaya, por favor. Yo quería retomar un poco parte de lo que conversábamos sobre el convenio 169 y dar cuenta de cuál es la gran diferencia con el convenio 169. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo pretende reconocer a los pueblos originarios, a los pueblos tribales e indígenas como sociedades permanentes. Esto es importante, porque si los reconocemos como sociedades permanentes es porque reconocemos que del modo como viven es adecuado y son ellos que lo van a determinar. Digo porque han habido políticas públicas, por ejemplo, que al inicio de los años 90 hicieron casas que no cumplían con lo que llamamos esa, digamos, interculturalidad, esa disposición a aceptar que es un modelo de desarrollo distinto. Y, por ejemplo, eran casas pareadas, o que tenían pisos de tabla, o que no reconocían la posibilidad, por ejemplo, de instalar un fogón, cosas básicas, y por tanto que no cumplían la función. Por otro lado, quizás llamar la atención, y quienes nos están escuchando hoy día, quizás deberían también hacerse esta pregunta. ¿Qué rol le damos a un binario que ocupa parte de nuestra vida diaria? ¿Qué es la diferencia entre aquello que consideramos civilizado y aquello que consideramos barbárico? Por tanto, ¿son los pueblos originarios aquello que nosotros daríamos ejemplo de barbárico? ¿Nos imaginamos a alguien que una especie de esencialización de los pueblos originarios? Para ser mapuche hay que andar corriendo por los campos en taparrabo. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay un desafío que tiene la universidad
de entender cuál es el rol de los pueblos originarios en el siglo XXI. El 70% de quienes se autoidentifican como miembro de pueblo viven en zonas urbanas. Por tanto, hay un desafío para el derecho, pero también para la política, de qué significa ser indígena hoy en concepción urbana. Y en eso la universidad tiene que dar una respuesta. Yo pienso, personalmente, esto es una especie de autocrítica. ¿Qué hemos hecho desde la academia y específicamente desde la Universidad de Concepción para abordar el rol de los pueblos originarios, específicamente del pueblo mapuche, cuyo territorio ocupamos? Debiéramos partir pidiendo perdón y pidiendo permiso para ocupar parte de su territorio y para desarrollar nuestra actividad en su territorio. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa pedir permiso para desarrollar nuestro actuar acá? Y en eso creo que lo del extractivismo intelectual es muy relevante. Hay que pensar en nuevos protocolos de interacción con los pueblos, hay que pensar que el conocimiento debe quedar con ellos y ellos serán quienes nos autoricen a qué podemos publicar. Y ahí hay bastante dicho, yo diría, en América Latina. Tenemos que aprender. A mí me encantaría pensar que nuestros ejemplos comparados van a ser América Latina. Ojalá pensáramos que nuestro modelo es Bolivia en muchos sentidos y es Ecuador, porque la dicotomía barbárico-civilizado también actúa en la academia. Y en derecho, yo diría que el 90% de mis colegas van a decir que nuestro modelo natural es Francia, es la codificación francesa, es el Código de Napoleón, son las 13 colonias de Norteamérica, Estados Unidos, en todas las materias comerciales. Y yo pienso que en eso estamos en una gran deuda, en buscar nuestros ejemplos en América Latina. Bien, estamos conversando América Latina en este primer programa por las pantallas del canal de la Universidad de Concepción. Estamos con Jean Simon, estamos con Amaya Alves. Vamos a ir a la primera pausa comercial y vamos a seguir conversando. Seguimos acá en Conversando América Latina. Estamos hablando acerca de los pueblos indígenas en nuestro continente. En el primer bloque das una mirada de conjunto respecto a la situación de los pueblos originarios, pero además del papel de la academia también, ¿no es cierto?, que había dicho, que se ha escrito. Y en este segundo bloque nos gustaría poder dialogar, acercarnos a casos más puntuales. Habíamos señalado, ¿no es cierto?, los casos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua se puede sumar. Me gustaría que ustedes pudieran también, ¿no es cierto?, a partir de lo que yo he señalado y de las experiencias que ustedes tienen de sus estudios, de sus investigaciones, ¿cómo han visto, ¿no es cierto?, los procesos que se han dado particularmente en Bolivia y en Ecuador, que es lo más próximo a nosotros? Gini. Bueno, tanto Bolivia como Ecuador son dos casos muy interesantes desde el punto de vista político. Como los pueblos indígenas forman una parte importante de la sociedad, tiene una capacidad en un momento, cuando se abre la democracia también en los 90, para entrar y esencialmente transformar el sistema nacional, porque yo diría también tenemos que ir eliminando el término nacional y avanzando hacia una idea de un Estado plurinacional, en el sentido de reconocer que existen distintas naciones adentro.
Como eso, ellos asumen y como poderes del Estado y enfrentan una serie de desafíos muy importantes, pero viene una idea, ¿cierto?, puede ser de pluriverso, de multiculturalidad, una idea de decolonizar el Estado, pero enfrentan una serie de problemáticas, de encontrones, conflictos políticos que se va existiendo. Pero ese contexto, por un lado, es muy diferente del contexto chileno, en el sentido que ha sido súper difícil para... Hay un partido mapuche, por ejemplo, pero para entrar y competir bien adentro del sistema tan cerrado que tuvimos durante mucho tiempo, sistema binominal, complica. Pero hay que resaltar que hay ciertos municipios, pero en términos de participación en el sistema formal de la política electoral, es limitado. Y si miramos a algunos es más por personas. Y eso yo diría es un gran desafío para Chile de ir abriendo, yo diría, la mente, el Estado y el sistema político para que pueda participar, porque si no va a seguir muchos los problemas que existen. En eso comparto, hay que mirar a otros países. ¿Amaya? A mí me parece que jurídicamente hay mucho que aprender de América Latina. Eso es interesante porque si nos pusiéramos en el espectro de reconocimiento constitucional, Chile está en cero. Chile es el país que está en el debe. Tenemos 200 años de vida institucional y nunca hemos reconocido constitucionalmente a los pueblos originarios. Por tanto, claramente tenemos que aprender de nuestros vecinos, de nuestros hermanos latinoamericanos. Ahora, no basta con un artículo que diga que Chile se reconoce, ¿no es cierto?, como un Estado con existencia de pueblos. En este caso tenemos 9 pueblos reconocidos, pero sabemos que no todos están reconocidos todavía. Sabemos, por ejemplo, que en el norte nuestros hermanos changos han estado luchando, incluso judicializando sus causas para ser reconocidos. Por tanto, no bastaría con decir existen, habría que pensar qué significa ello. ¿Qué significa que los reconozcamos? ¿Qué significa que vayan a ser sociedades permanentes? Y ahí pienso que vamos a tener que asumir que van a colisionar con el modo como entendemos a lo mejor parte de nuestra vida actual. A lo mejor con el modelo de desarrollo que tenemos hoy día en Chile. ¿Y cómo vamos a asumir esas colisiones? Ahora, casos concretos yo creo que existen numerosos. Jenny ya abordó el caso de Ralco Lepoy. Ese es un caso que hoy día, bajo la normativa internacional vigente chilena, jamás debió haber existido. Que los relocalizaran contra su voluntad, que terminaran con formas ancestrales de existencia, que prácticamente hubiera una promoción y un convencimiento uno a uno. Los derechos de los pueblos son derechos colectivos, eso hay que decirlo. Son derechos colectivos del pueblo en su conjunto. Y eso también significa cambiar un poco nuestra mentalidad. Sí, complementando eso, en el caso de Bolivia, ¿hasta qué punto la llegada de Evo Morales marca un punto de inflexión? Porque en el fondo muchos de estos cambios implican voluntad política, ¿no es cierto? Sí. Y por lo tanto uno se pregunta hasta qué punto la llegada de Evo Morales, con todos los prejuicios, ¿no es cierto? O sea, las dificultades políticas, sociales, pero sobre todo con los prejuicios que tuvo que enfrentar, finalmente él logra impulsar un proceso, ¿no es cierto?, de inclusión o de participación de sectores que históricamente habían estado al margen. Entonces uno se pregunta cuán importante es ese factor a la hora de impulsar determinados cambios. Yo diría al revés, de verdad, porque, bueno, él como líder va surgiendo, pero al final es las organizaciones que surgen desde distintos pueblos, ¿cierto? Organizaciones que son indígenas, campesinas, porque igual el tema es como... yo diría, el tema de autoidentificación es complejo, pero va surgiendo y es las organizaciones que esencialmente abren el espacio para que Evo Morales pueda ser presidente. Como eso, yo diría, se va por los dos lados y después él va abriendo también. Pero ese es donde yo diría también uno tiene que cambiar el sistema, porque ni Bolivia ni Ecuador son desde una perspectiva indígena, son perfectos. Si uno mira el caso de Ecuador, por ejemplo, muchos de los pueblos indígenas, comunidades, organizaciones indígenas, critican fuertemente a los gobiernos, tanto de Correa como del actual presidente. Como eso no es de ganar el poder, como yo diría bien se sabe,
no implica que puede transformar la sociedad y el Estado a su gusto. Sí, es un poder importante, pero al final hay una serie de temas y una serie de resistencias, ¿cierto?, a ese cambio. Ese viene tanto a nivel transnacional como adentro del propio país. Sí, yo quizás agregaría, hay todo un movimiento que intenta mirar el impacto que tiene el derecho internacional en lo local, como lo glocal, digamos. Porque el mundo es globalizado. O sea, sería, pienso, no reconocer la realidad, pensar que en materia, por ejemplo, económica, estamos completamente globalizados. Por tanto, decisiones que tomemos a nivel local, que haya tomado Ecuador, por ejemplo, va a tener un impacto y unas presiones que van a venir desde fuera. Por tanto, yo pienso que es un escenario difícil. Yo creo que no hay que simplificarlo. Y en eso la academia tiene mucho que aportar, en realmente dar la complejidad desde el caso. Pero para cambiar lo local no vamos a tener solo que pensar a nivel nacional, vamos a tener que pensar a nivel internacional. Y a lo mejor en un nuevo orden económico internacional, un nuevo Bandung. Si uno piensa en Bandung, el año 56, la única organización, la única vez que los países no alineados tuvieron un proyecto económico, que fue claramente silenciado, a lo mejor vamos a tener que pensar en un nuevo orden económico mundial en que parte del conocimiento y del sustrato que dan los pueblos sea un poco la orientación. Nos va quedando pocos minutos, alrededor de 5. Me gustaría que ustedes pudieran sugerir algunas lecturas, algunos autores, desde dónde aproximarse, ¿no es cierto?, para nuestros televidentes pudieran ir nutriéndose de bibliografía, de textos, de literatura particularmente. ¿En tu caso? Sí. Bueno, yo traje 2 libros porque fue súper difícil elegir, porque en verdad uno quiere mirar no solamente a América Latina, sino a, no solamente a Chile, pero a América Latina, como el contexto internacional también. Vamos a elegir 2 libros, porque no podía elegir solamente uno. Uno, en verdad, viene de Nueva Zelanda, es una traducción de inglés a Descolonizar las metodologías, investigación y pueblos indígenas. Y va con mucho de lo que estamos conversando cuando preguntaste en relación al tema de cómo aborda desde la ciencia, desde la academia. Eso va planteando. Y yo diría que es un tema para los académicos y académicas cada vez más importante de ir pensando, reflexionando sobre cómo la universidad va interactuando. Y el segundo libro, en verdad yo traje, es un tema en una serie que viene de Pehuen, que está editado por el historiador Fernando Paricán de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile. Y específicamente es una colección sobre la nueva constitución y pueblos indígenas de distintos pensadores de acá en Chile, hablando sobre sus expectativas y haciendo propuestas en relación a una nueva constitución. Surgió dentro del contexto de la reforma constitucional. Igual que en verdad hay un montón de libros, eso hay que ir abordando. Y si puedes decir una cosa más, porque yo diría como de no solamente son como un poquito más académicos, asociados a ciencia política y derecho, pero hay mucha literatura, poesía, que va abordando arte, que va abordando los temas de una manera diferente, como si no es solamente que tiene que ser como pesado, claro, sino hay muchas cosas lúdicas. Y una buena película que ahora está disponible gratis en internet, Mala Junta, para Chile. Gracias por la recomendación. Amaya, ¿en tu caso? Bien, en mi caso también me costó mucho elegir y traje 2. Uno es más bien un ejemplo, es un libro, te lo comento, está escrito por una profesora canadiense, y dice relación con cómo revitalizar el derecho indígena. Y es bonito porque el derecho de los pueblos generalmente son historias. El derecho de los pueblos es un derecho contado, es un derecho que se basa generalmente en costumbres. Por tanto, la invitación sería a todos quienes se interesaran en la temática a hablar con miembros de pueblos, a interactuar. Está lleno de organizaciones, incluso en nuestra ciudad hay una riqueza muy diversa de organizaciones de pueblos originarios. Y el segundo es un libro que editaron 2 colegas peruanos, porque como este era un programa que versaba sobre Latinoamérica, y es una temática que incluso para los abogados debe ser bastante novedosa. Se llama Decolonizar el Derecho, Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Estado Plurinacional. Es una colección, algunas son traducciones de autores de otros,
de otros continentes, pero también tiene bastantes de autores latinoamericanos y es en el fondo una especie de guía, de mapa, de ruta de cómo podemos pensar el derecho de una forma decolonial y dar espacio para el derecho propio de los pueblos. Eso es otra cosa. Nunca hasta ahora en Chile hemos debatido la idea de que los pueblos tenían su propio ordenamiento jurídico y que deberíamos hacer espacio. Y sinceramente pienso que abrir espacio al derecho propio de los pueblos sería una manera de abordar el conflicto, porque eso es lo otro. No podemos dejar de reconocer que donde estamos ubicados hoy hay un conflicto importante, un conflicto que es un conflicto militar casi, con nuestros pueblos. Y por tanto abordar ese conflicto requiere soluciones. Esa violencia exige de la academia un compromiso. Y a mí me parece que una manera de abordarlo sería abrir espacio al pensamiento jurídico de los propios pueblos. Desafiante el título, descolonizar el derecho. Mucho, sí. mucho. Sí, agregar que claro. Cuando hablamos de violencia no solamente nos referimos a la violencia física o directa, estamos hablando de una violencia simbólica y cultural de siglos, porque de repente porque de repente se tiende a creer que solamente la violencia que se ejerce contra el otro es una violencia física. Y no, y hay una violencia que está detrás también, que es esta violencia cultural. Estamos llegando al fin de este primer programa de Conversando América Latina. Quiero agradecer a Jean Simon, muchas gracias Jean, a Maya, Albert, muchas gracias por invitarme. Y queremos agradecer también al canal de la Universidad de Concepción este espacio para dialogar, debatir, reflexionar acerca, como lo dije al comienzo, de los grandes problemas estructurales, coyunturales, históricos de nuestro continente. Así que nos despedimos y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.